El poder de la humildad, Proverbios capítulo 22, verso 4, dice: riquezas, honra y vida. Necesito que me ayudes en la pantalla. Riquezas, honra y vida son la remuneración. La palabra remuneración podría también traducirse como pago o recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué linda palabra. Todos nosotros recordamos del avivamiento que comienza en Israel después de 400 años de silencio en Israel. Israel es el pueblo que Dios había escogido, por el cual habría de nacer el Mesías, y Dios se comunicaba con Israel a través de profetas. Pero dice la Biblia que el último profeta que tuvo Israel se llamó Malaquías, y a partir de ahí hubo 400 años de silencio. ¿Puede pensar usted eso? 400 años en que Dios no habló. No habló a través de profetas. 400 años de silencio, eso es terrible. Aquí no hay nadie que tenga 400 años de vida. Que Dios no nos hable una semana, ya nos ponemos nerviosos. Que no nos hable un mes, nos empezamos a envejecer. Que no nos hable un año, nos secamos. Vivimos por el hablar de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos que Dios hable. Y Dios por 400 años guardó silencio y levanta a una persona llamada Juan el Bautista, el precursor de la venida del Mesías. Para los que no saben, Juan el Bautista fue un primo de Jesús. Pero este Juan el Bautista tenía y había entendido su asignación. No era él el Mesías. Sí, él venía para ser uno que iba a contemplar el cumplimiento de palabras proféticas dadas por generaciones para Israel y para el mundo. Habría de nacer el Mesías y él iba a ser el precursor, el que iba a preparar la venida, el corazón de la gente para la venida del Mesías. El mensaje de Juan el Bautista fue categórico. Era un llamado al arrepentimiento, a deponer los pensamientos de soberbia. Israel se había apartado de Dios. Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento y decía que venía un arreglo de Dios para toda la raza humana, que el hacha estaba puesta no en las ramas sino en la raíz de los árboles. Él venía obviamente a anunciar el hacha de Dios, que era Jesucristo. Jesucristo venía a poner fin a un estado de la raza humana, venía a matar la antigua creación y a través de él iba a surgir la nueva creación. Los hombres iban a ser sacados de Adán, iban a ser puestos en Cristo. Pablo luego lo entendió y dijo: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Juan el Bautista venía anunciando la venida del Mesías. La expectación por el Mesías era variada y la expectativa y los pensamientos con respecto a cómo iba a ser era también variada. Había gente que pensaba que iba a venir como un gran Rambo, ¿cierto? Como un gran paladín, trayendo un ejército, iban a aplastar al imperio romano. Jesús viene de una manera inusual. El Mesías nace de una virgen, pero ahí en un pesebre. Este Jesús nace hasta los 30 años, sujeto a sus padres, y a los 30 años cumplida la mayoría de edad, comienza su ministerio. Y fíjense que los sacerdotes y la gente de Israel estaban habituados a los sacrificios. Ponga atención en esto. Entonces, cuando los sacerdotes recibían a alguien del pueblo con un corderito, con un sacrificio, ellos sabían que ese sacrificio era para cubrir el pecado de un penitente, hasta que otra vez el penitente cometiera otros pecados y tenía que traer otro corderito que tenía que morir en lugar de él. Entonces los penitentes traían el corderito y llegaban donde el sacerdote miraba el corderito y decía: ya por tus pecados, ponía la mano en la cabeza del penitente y la mano en la cabeza del cordero, y luego cortaba el cuello del cordero en señal de que el corderito moría en lugar del culpable. El cordero inocente moría en lugar del penitente culpable. Los pecados eran cubiertos. ¿Hasta cuándo?
hasta que el penitente cometiera otros pecados. Lo que estaba quedando en la memoria de Israel era la muerte de un corderito, porque un día vendría alguien que ocuparía el lugar del cordero, que sería el Cordero de Dios. Un hombre con las características de un cordero, pero que no venía a cubrir el pecado, sino que con su sacrificio lo que iba a hacer es que iba a quitar el pecado del mundo. Eso era increíble. Así que Juan el Bautista empezó a predicar y de repente ve venir a su primo, pero él ya no lo ve según la carne. Y él dice, lo dice ante toda la gente que está observando, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue una cuestión impactante para toda la gente que vivía en su tiempo. ¿Qué está diciendo este? Que alguien viene como un cordero no para cubrir, sino para quitar. Delante de Dios, imagínate vivir con tus pecados quitados. Eso es lo que tenemos que entender. Pero para que Jesús pudiese hacer eso, Él no vino como un príncipe, como un rey al comienzo, sino que vino con las características de un cordero. Ahí se explica lo que Dios le reveló a Patricia de entrada. De entrada nunca ya había venido a una iglesia cristiana, entra, el Espíritu Santo le toca, y ¿sabes qué? El Espíritu Santo le toca y ella escucha un cordero. Eso dice, escuchó un cordero. ¿Qué es eso, pastor? Lo que escuchaste fue que Dios te estaba diciendo: la redención por tu vida ya fue pagada. El precio para tu redención, ya fue pagado. Ya fue pagado. A partir de ahí ella está comprendiendo que es por la gracia de Cristo que hoy día ella es justificada, que hoy día ella es hija, que hoy día ella es amada, que hoy día ella puede ser rearchi perdonada y restaurada y levantada por Dios. Ahora bien, diga conmigo: Jesús la hizo, diga. Jesús la hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él vino con la actitud de un cordero. ¿Alguna vez viste morir a un cordero? Es increíble. Eso es terrible. Más encima que no te deja de mirar el animal con sus tremendos ojos. Y ahí le amarran las dos patas y lo ponen arriba de una mesa. Lo que más haría sería pon a un chancho en las mismas condiciones. Y sabe, más encima alguien agarra un cuchillo y le pone, cierto, su cabeza para allá bajo una palangana. Aquellos que hacen esa costumbre terrible del nache, no sé qué cosa. Horrible, eso está prohibido. La sangre, que se toma la sangre. Y el animal mirándote así, nada más, le empiezan a pasar el cuchillo y él dice: que uno se siente culpable. Pero ese animal es como diciendo: ¿por qué me hacen eso? Porque sabes que esos animales nacen con algo incorporado, que es la dependencia de su pastor. Diga conmigo: humildad es depender de mi pastor. Jesucristo, diga. Jesucristo, diga, es mi pastor. Diga, o dígalo así: el Señor es mi pastor. No necesito nada más. Ahora, la característica de un cordero es humildad. Y sobre él, sobre Jesús, que vino como un cordero, dice que cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre él se posó, ¿qué cosa? Una paloma. ¿Y la paloma es representación de quién? Diga conmigo: Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo. Dígalo: Espíritu Santo. Espíritu Santo morará en las personas que tienen la característica del Cordero. Humildad. Él vino
para hacer la voluntad del Padre. Eso es humildad. Vivir fuera de la voluntad de Dios es soberbia, es orgullo. El pecado más grande que condena al hombre no es matar, adulterar, robar, todas esas cosas que nosotros pensamos. Es vivir independiente de Dios. El pecado capital que el hombre cometió en el huerto del Edén fue independizarse de Dios. El hombre en el mundo, aun cuando no fume, no tome, no baile apretado, no patee el perro, pero si no ha entregado su vida al gobierno de Dios, él está muerto en sus delitos y pecados, aun cuando no haga ninguna de esas cosas. Hay pecados externos y pecados internos. Y hay una condición del hombre que todos nacemos con esa condición, se llama rebelión. Por eso que la humildad es recompensada. El poder de la humildad. Casi siempre nosotros definimos la humildad de manera equivocada, hermanos. Nosotros pensamos que la humildad es asociada a lo poco, a lo malo, a lo feo. Alguna vez escuchó diciendo, fui a un barrio bien humilde. ¿Y está diciendo qué cosa? ¿Ah? A continuación te viene, no, sabes que no tenían que comer, tenían casitas pobres. Asociamos humildad a lo poco, a lo malo, a lo feo. La mayor parte de la gente la asocia a cosas malas como la pobreza, a cosas malas como a la suciedad. Regularmente se cree que el rico es orgulloso y que el pobre es humilde. Pero en realidad, hermanos, no es así. Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas cuando miramos la Biblia. La razón de por qué muchas oraciones no son respondidas es, hermanos, por la falta de humildad en el corazón. Cuando miramos Proverbios capítulo 22, verso 4, dice así: riqueza, honra y vida son el pago, la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Mire lo que dice. Cuando hay humildad es porque hay temor de Jehová. Temor de Jehová significa que yo tengo la conciencia de no romper los límites porque estoy tratando con el hombre más poderoso, con el ser más poderoso y sabio del universo. El temor de Dios me libera de cometer estupideces. Dice que el temor de Dios es apartarse del mal. Cuando yo soy suficientemente prudente para apartarme del mal es porque tengo temor de Dios. Tengo temor de romper sus límites, de romper sus consejos. Así que fíjese qué interesante. Dice que riqueza y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Mi querido, creo que el ángel del teclado se desapareció. Así que usted hágalo funcionar. ¿Ya? Esto es muy importante lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay regalos y hay recompensas de Dios para los humildes. Ponga atención, aquí lo dice. Estos versículos se refieren a las recompensas. Al decir vida, dice acá, riqueza, honra y vida. Al decir vida se refiere a la buena calidad de vida, como recompensa para las personas que le tienen respeto y temor al Señor. ¿Quieres tener calidad de vida? Entonces tiene que haber temor de Dios en tu corazón. Es decir, si tu motivación es servir al Señor con entrega, con amor, con respeto, honrar y obedecer a Dios con actitud de humildad, obtendrás riqueza, honra y vida. Diga conmigo: riquezas, honra y vida. Eso dice la Biblia. Eso es lo que estamos leyendo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honor y vida son una recompensa ¿a quién? Al humilde. Riquezas, honor y vida son una recompensa ¿a quién? Al humilde. Debemos averiguar y pedirle a Dios que nos enseñe a ser humildes. Necesitamos aprender a ser humildes. Dios no tiene límites, hermanos, para bendecirnos. De verdad que Él no tiene límites. A Dios le sobra lo que a nosotros nos falta. Él no tiene ningún problema en honrarnos, en darnos riqueza, si ve
nuestros corazones humildes. Hay cosas que aunque la pidas a Dios, Él no te las puede dar. ¿Y sabe por qué no te las puede dar? Porque no tienes un corazón correcto para con Él. Dios, pregunto, ¿Dios puede exaltar a alguien? Claro que sí. Él quiere y puede exaltar a alguien. Dios puede exaltarte si tú y yo nos humillamos. Dios no tiene problemas de exaltar a alguien. Él ha demostrado que Él puede exaltar a alguien, pero ¿sabe a quiénes se exaltan? A quienes Él exalta, a aquellos que bajan. Si tú bajas, Él te exalta. Si tú te exaltas, Él te baja. Interesante. La humillación precede, anuncia la honra. Cuando hay alguien humilde, cuando hay alguien que quiere hacer la voluntad de Dios y dice, quiero aprender a obedecerte, a conocerte, servirte, entonces está anunciando la honra. La única manera de formar carácter es teniendo una buena actitud cuando vas bajando. A nosotros pensamos que llegamos con la obediencia incorporada. No, señores. Nosotros llegamos siendo rebeldes. Nosotros mismos nos hacemos resbalosos con Dios. A veces Dios nos dice algo y empezamos a buscar a otros para que nos digan a lo mejor otra cosa, porque queremos que esos otros nos confirmen no lo que Dios ha dicho, sino lo que queremos escuchar. Ser obediente a Dios no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. La única manera, entonces estoy diciendo, de formar carácter es teniendo una buena actitud cuando vas bajando. La tierra, hermanos, no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer que vivan rendidos a Él. Mira en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, lo que dice. Primera de Pedro 5:5, recorramos rápidamente con esto. Yo voy a llegar hasta la 1:5 más o menos con mi prédica, así que no se preocupe. Primera de Pedro, a ver si lo encontraste, 5, verso 5, me interesa que pongas el 5. Dice, igualmente jóvenes, aquí está la pizarra en la pantalla. Igualmente jóvenes, estad sujetos a quienes, anciano, obispo o presbítero, son lo mismo, las autoridades de la iglesia. Y todo, dice, estad sujetos a quienes, a los ancianos, obispos o presbíteros, las autoridades de la iglesia, y a todos, y dice, y todos sumisos unos a otros, y dice, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, no gracias, sino da gracia, favor, bendición a quienes, a los humildes. Esto es lindo. Da gracia, favor a quienes, a los humildes. Las escrituras ahí en el Salmo 138, verso 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo, ¿cómo lo mira? Dice, lo mira de lejos. O sea, una cosa es ser oído y la otra es ser atendido. Escuche, porque Jehová es excelso. ¿Y a qué dice que hace con el humilde? ¿Qué dice? Dice que lo atiende. Atiende al humilde. Atiende al humilde. Entonces, una cosa es ser oído, porque Dios no es sordo, pero la otra, muy diferente, es ser atendido. Y entonces, hasta para hacer reclamos, mis hermanos, en cualquier parte, hay que ser humilde. Si tú vas con una correcta actitud, hasta la persona te da soluciones, pero cuando vas enojado, ¿se ha encontrado esa gente que va enojada? Y hay trabajos donde te contratan a esos que son los que frenan a los enojados, ¿no? Ellos viven para eso. Entonces uno no saca nada con ir enojado. Hasta una actitud de reclamo, si la haces en humildad, puedes obtener mejores beneficios. La humildad es poderosa y el orgullo solo es un signo de debilidad. La humildad es síntoma de gente segura y de gente firme. La Biblia asocia la humildad a lo bueno. La humildad es tan poderosa que puede hacer que las riquezas lleguen a tu vida. Esto es interesante. Puede hacer que las riquezas lleguen a tu vida, lleguen a tus manos. Y el orgulloso fíjese que es tan malo que puede hacer
que se vayan las bendiciones. Cuando hay orgullo, entonces la bendición no viene a tu vida. En el mundo hay más gente perdiendo por orgullosa que por ser humilde. Se necesita humildad para vivir en lo mucho. Dios no tiene problemas para darte lo mucho. La gente que piensa que la riqueza te puede llevar a perderte, no. Gente humilde vivió con lo mucho. Ahí tú tienes a un Moisés que vivió con lo mucho siendo humilde. Ahí tú tienes a Salomón que vivió con lo mucho siendo humilde. Ahí tienes a David que vivió con lo mucho siendo humilde. Ahí tienes a José que vivió con lo mucho siendo humilde. Ahí tienes a Daniel que vivió con lo mucho siendo humilde. Ahí tienes a Abraham que vivió con lo mucho siendo humilde. Ahí tienes a Isaac, a Jacob. Hombres que fueron bendecidos con honra, con riqueza. Pero ellos caminaron sujetos bajo Dios. Porque el mayor indicio de humildad es que alguien esté al mando tuyo. Y cuando nosotros reconocemos al Señor que Él está al mando, entonces es una bendición. A veces al Señor se lo elogia, se le da mucha honra y Él quiere entrar a los lugares para recibir honra montado en un pollino. Escuché la historia de que lo que le pasó al pollino una vez. Dice que Jesús se subió al pollino para entrar a Jerusalén. Y mientras ingresaba, toda la gente dice que decía Hosana, Hosana. Y dice que el pollino levantó las orejas así y que levantó la cola y empezó a caminar. Y hasta que alguien le dice, ey, si la gloria es para el que está arriba tuyo. El pollino creía que la gloria era para él. El Señor dice que cuando Jesús sea levantado, a todos atraerá a sí mismo. La gente del mundo son como los griegos que le dijeron a los discípulos, queremos ver a Jesús. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, incorpórate cada vez más en mi vida. Nuestra oración debe ser, Espíritu Santo, atráeme a ti. Quiero vivir ligado a ti. Necesito manifestar a Jesucristo, porque Jesucristo merece ser conocido, merece ser admirado, merece ser recibido. Se necesita humildad para vivir en lo mucho. Cuando tienes el respeto y la atención de la gente, necesitas humildad para vivir en esa condición. Cuando tú llegas a la iglesia siendo parte del problema y te conviertes en parte de la solución y Dios te empieza a honrar, entonces empiezas a tener asignaciones de honra, empiezas a atender gente, se te amplía tu poder de jurisdicción. Entonces, para mantenerte ahí necesitas humildad. Yo necesito ser humilde. Yo necesito siempre, nunca olvidarme de dónde Dios me sacó. Y que es por su pura gracia que tengo el alto honor de ser oídos por ustedes. Esto que yo estoy aquí no es un derecho, es un privilegio. Amén. Entonces, si eres pobre, se requiere que resistas la pobreza mientras sales adelante. Si eres rico, requieres de la humildad para no marearte con las bendiciones que Dios te da. Administrar lo que tenemos. La humildad no es asunto de tener o no tener, ya que la humildad se lleva en el corazón, no se lleva en el bolsillo. Entonces hay gente que dice, no, mira, él tiene mucho dinero, los ricos todos son orgullosos. No, señores. Tú puedes encontrar pobres pero orgullosos. Y gente que Dios le ha dado mucho, que tienen un corazón para administrar, para ser generosos, para proyectar, para avanzar la obra de Dios. Entonces, sin embargo, la humildad es poderosa porque no solo trae riquezas, honra y vida, sino que la humildad atrae a Dios. Diga conmigo, la humildad atrae a Dios. Mire lo que dice, por favor, en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Este pasaje es increíble. Mira, por favor, diga conmigo, porque así dijo el alto y sublime, dígalo. Quiero que participe conmigo en voz alta, fuerte. Porque así dijo el alto y sublime.
Diga conmigo el alto y sublime. Diga alto y sublime. Diga alto, sublime. Ahora mire, diga conmigo el que habita la eternidad. Habita la eternidad. Diga el alto, el sublime. Habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Mire, dice, yo habito en la altura y la santidad, pero mire lo que dice, y ya, páselo por favor, con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso es. Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Denle un aplauso al Señor. No sé si le amaneció. ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo puede ser posible? A ver. Imagínate que vamos a ver, poner un nombre de alguien. Un premio Nobel. Un premio Nobel que va a recibir un homenaje, venga y te diga: quiero que me acompañes, que vengas conmigo. Te llame de allá atrás y ven, yo quiero que vengas conmigo. Vamos a ir a todos lados juntos. ¿Qué? O sea, si va a ir a un restaurante, un hotel gigante, ahí vas a estar tú con él. Si va a ir a las autoridades, a la presidente, ahí vas a estar con él. Y tú dices: ¿qué? Pero simplemente es una honra. Ahora, imagínate, el premio Nobel te invita a estar al lado de él, el creador del universo. No sé, no es premio Nobel. Que el creador del universo diga que habita en tu corazón. No sé si lo puedes entender. Que si tu corazón es humilde, Él va a habitar. Eso no lo puedo entender. Es un gran privilegio. Eso es más que escucharlo acá. Se requiere revelación. Y rápidamente, por favor, ve a Proverbios 15, 31 al 32. Proverbios 15, 31 al 32. Dice, Proverbios 15, 31 al 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede, ¿qué cosa? La humildad. Otra versión dice algo así: que el que atiende a la crítica edificante habitará entre los sabios. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender la reprensión es ganar entendimiento. El temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Hay algunas versiones que dicen a la humillación. O sea, antes de que la vida nos amonestan las personas. Eso está diciendo el texto. Cuando la vida da duro y sin misericordia. Pero antes que la vida nos amonestan las personas primero. Pero cuando nosotros desoímos a las personas, entonces la vida te amonesta. Y cuando la vida da duro, sin misericordia. Oigan las amonestaciones de sus padres y de sus madres. Oigan las amonestaciones de sus líderes. Oigan las amonestaciones de sus mayores. El que no deja de robar por la amonestación de sus padres y sus mayores, la cárcel lo amonestará y trabajará para corregirlo. En esta vida todos somos amonestados por la gente o somos amonestados por la vida.
Y fíjense qué interesante, porque el verso 32 y 33 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra, cuando tú seas honrado, antes le precedió, ¿qué cosa? La humildad. Cuando te humillen, no te defiendas. Si te humillan haciendo lo bueno, prepárate para tu promoción, prepárate para tu próxima exaltación, prepárate. La honra es precedida por la humillación. Cuando estás en una condición de humillación, estás siendo preparado para lo mejor. No son piedras, es formación de vida lo que Dios está haciendo cuando te suceden cosas que te llevan a ser humilde. Así que cuando hay crisis en tu vida, lo mejor es doblar las rodillas. ¿Sabe? No he encontrado cosa más segura que estar con Dios. Hay momentos en que yo no quiero salir de ahí, porque me siento muy seguro con Él. No hay nadie que te... Y sabe, aprendí otra cosa. Póngame atención. Levante su mano. Así ya. Diga: Dios va a sanar mi vida usando al cuerpo de Cristo. Mira, Dios nos ama tanto, que Él va a usar personas para ministrar tu corazón y para ir sanándote de todos los dardos de fuego del enemigo. Cuando tú lo buscas, sientes seguridad estando con Él en tu lugar secreto. Luego vas a salir a estar entre los hombres. Y cuando estás entre los hombres, tú no estás en zona tan segura. Pero ¿sabes qué te queda? La promesa de Dios, que entre los hombres están sus hijos. Y sus hijos que tienen discernimiento espiritual, Dios los va a usar para consolarte, para liberarte, para protegerte. Va a usar sus oraciones. Va a usar sus oraciones como escudo para liberarte de todos los dardos de fuego del maligno. Cuando tú eres humilde, te presentas delante de Dios como una oveja. Una oveja, póngame atención, que depende de su pastor. La oveja no es un animal que tenga posibilidad de defenderse por sí sola. La oveja tiene un solo guardián, que es su pastor. Mientras está su pastor presente, entonces el Señor es mi pastor, no necesito nada más. En lugares de delicados pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me pastorea. Mire cómo nosotros somos. En el mundo nosotros éramos agallados. En el mundo me la hacían y yo, ¿qué te pasa? Pero después, cuando te conviertes a Cristo, ni para pelear eres experto. Dependes de Él nomás. Ajá. Y a veces estás cantando como canario, ¿no es cierto? Y vienen los gorriones y te pican. Pero el Señor te protege. O sea, si tú no contáramos, si nosotros no contáramos con la ayuda de nuestro Dios, con la defensa de nuestro Dios, con la vida de nuestro Dios, estaríamos... Porque nosotros no podemos pelear con las armas que pelea el mundo. A ver, si alguien te pega en un lado de la mejilla, tú que estudiaste boxeo cuando chico, karate, le quiebras. No puedes actuar así. Tú no respondes como ellos son. Pero sabes, te humillas bajo la poderosa mano de Dios y Él te exalta cuando fuere tiempo. Deje pelear a Dios. Deje que Dios lo defienda. Amén. Sea manso. Deje que Él le gobierne. Deje que así como usted sabe, los caballos chúcaros, ¿cierto? Hay que agarrarlos primero. Eso significa la salvación. Te agarra el chúcaro, pero después el Señor te tiene que montar. Y ahí nosotros brincamos. Los berrinches esporádicamente aparecen, pero llega un momento en que ya uno anda más mansadito ya. El Señor te dice para allá, bueno, para allá. Te dice para acá, bueno, para acá. ¿Ya? Y mientras eres un potro de esos recién que está haciendo, tú vas igual ahí, ¿no? Vas igual, y ahí el que te tiene las riendas va un poquito cansado contigo, porque tú dale por allá. No sé si te has dado cuenta de potros avanzando así. O sea, era para allá, pero este sigue así. ¿Hasta cuándo?
hasta cuando ya te cansas de resistir y tú dices, cuando yo era joven me vestía e ibas donde quería, pero ahora que ya soy más viejo, más maduro, otro me viste y voy a ir donde yo no quiera ir. ¿Qué? Yo ir siendo una persona que perdone a ese. No, dice uno, hijo, tienes que perdonarlo. ¿Qué? Tienes que... Pero cuando te haces obediente, Cristo se glorifica en tu vida. Mi esposa me trata mal, que ella me hable, que ella se acerque, que ella me busque. Pero ya cuando ya te haces manso, tú vas, hija, mira, ya no peleemos, ya, discúlpame, digo, a lo mejor metí la pata también, aunque tú eres la responsable. No. Pero sabe, es tan importante, cuando te humillas o cuando alguien te humille, no te defiendas. Si te humillan, y si te humillan haciendo lo bueno, póngame atención en eso, prepárate para tu exaltación. Ahí dicen que hay una manera, ¿no? Cada vez que Dios te muestre algo muy bueno, siempre vendrá la humildad, vendrá la humillación antes. Vas a pasar por la zona, en la General Motors. Yo estuve un tiempo ahí mirando los procesos y hay una parte donde arreglan las latas y las pulen. Hay otra parte donde le dan forma. Hay otra parte donde le echan pintura. Y luego lo meten a un horno, sin neumáticos por supuesto, solamente la cáscara. Y ahí cierran las puertas y le exponen eso a un calor terrible. Pero cuando sacan, es una maravilla de auto. Pero es la pintura, pero brilla, ¿no? Pero ¿por qué sacó esa otra parte? ¿Por qué llegó allá? Porque pasó por el proceso del fuego, ¿no? Así que cuando te esté sucediendo algo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, porque te viene la próxima exaltación. Te viene tu promoción. ¿Cuántos quieren la promoción de Dios para su vida? Efesios 4, del 1 al 13. A la honra le precede la humildad. Dios no tiene límites para bendecirte, para exaltarte. Solo que tienes que estar preparado. A la honra le precede la humildad. Mire lo que dice Efesios 4 del 1 al 3. Póngalo por favor. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Siga por favor. Con toda, ¿qué cosa? Humildad y mansedumbre, ¿no? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué más dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos de andar con humildad en nuestro llamado. Nadie puede aspirar a ser un líder sin humildad en su vida. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 3, por favor, rápidamente. Mire, dice Filipenses capítulo 2, verso 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, siga por favor, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Nadie puede mirar a los demás como superior a sí mismo si no es humilde. Y el que no es humilde no oye instrucciones, no se sujeta, rehúye a la autoridad, siempre pone en duda la autoridad, no oye a sus superiores. Este es un problema, hermanos, un problema del corazón. Es un problema del corazón. Nuestro Señor, por ser humilde, Él fue obediente. El humilde es obediente. ¿Conoce usted esa gente resbalosa? Esa gente que tú le dices algo, le has dicho muchas veces, pero igual te la hace. Por ejemplo,
hijo, no venga con hechos consumados a hablar con su líder. O sea, si se va a casar, comuníquelo antes. No venga a pasarle el parte de la invitación. Oye, te quiero invitar a mi casamiento. ¿Qué? ¿Te vas a casar? Sí, pero perdona, no te lo dije, pero ¿cómo no me dije? ¿No? ¿Sabes que el humilde obedece las instrucciones? Es obediente. ¿Sabe? Esto es muy importante. Cuando usted mira, por ejemplo, nuestro Señor, por ser humilde, fue obediente. El humilde es obediente. Para dejar que la humildad en tu vida atraiga las riquezas, el honor y la excelencia, entonces mire lo que dice ahí el verso 2, capítulo 4 y 9 del pasaje que estábamos leyendo. Mire cómo se condujo el Señor Jesús. Por favor, donde yo te dije que era Filipenses capítulo 2. Sí, mira lo que dice el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros esta misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Eso quiere decir sentir. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, vivió para otro. Haciéndose, ahí se humilló a sí mismo. ¿Cómo uno se humilla a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte. En el caso de él fue muerte de cruz. Pero por haber hecho eso, mira lo que dice Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La palabra suma es el lugar más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese el nombre, confiese que Jesucristo es, ¿qué cosa? Ese es el nombre, Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A dónde condujo la humildad a Jesús? A este lugar, hasta el lugar sumo. La humildad sentó a Jesús a la diestra del Padre. Luego Jesús dice, al que fuere fiel, Él dice, el que fuere fiel, tú no tendrás que buscar sentarte. Si eres fiel, Él mismo te va a sentar. Ojo, Jesús está exaltado, fue exaltado a lo sumo. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo exaltar a Jesús? ¿Cómo yo puedo exaltarlo? Humillándome, bajándome. Yo me bajo para que Él suba. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, para que Él os exalte a su debido tiempo. Si voy a estar humillado bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué importa la humillación? Lo que importa, hermanos, es el refugio. De nuevo, si yo voy a estar humillado bajo la poderosa mano de Dios, humillado, ¿pero bajo qué? Bajo el refugio. ¿Qué es? ¿Qué cosa? La poderosa mano de Dios. ¿Qué importa que no valga delante de los hombres si estoy bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué importa si en algún momento todos te desconozcan si estás bajo la poderosa mano de Dios? El refugio es más importante que el hecho de que tenga que humillarme. Me humillo, ¿pero por qué? Porque estoy en el refugio, la poderosa mano de Dios. Bendito sea su nombre. Él te exaltará cuando fuere tiempo. Dios lo hará. Es cuestión de tiempo. Hay que aguantar hasta que Él lo haga. Deja que Dios te promueva. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios, ¿cómo es? Dios es excelso, excelso, excelso. Por eso concluyo con Isaías 57:15. Es una de las escrituras más poderosas de la presencia de Dios. Porque así dice el alto y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime,
pero también habito con el contrito y humilde de espíritu. Le comparto un secreto. ¿Sabe usted cómo capturar a Dios? ¿Sabe usted quién captura a Dios? ¿Sabe usted quiénes se apropian de Dios? Los que tienen corazones humildes. A Dios le da lo mismo vivir en lo alto y sublime que vivir con el humilde. Es lo mismo. Él dice, yo vivo en lo alto y sublime, pero para mí es grato también vivir en el corazón del humilde. Dios compara la humildad con el cielo. La humildad es tan poderosa, no solo atrae riquezas, honra y vida, lo atrae a Él. Y donde está Él hay bendición. Cuando Dios encuentra a un ser humilde, para Él es como estar en su trono, como estar en el mismo cielo. Pedro dice que el ornato de Dios es un espíritu afable y apacible. La humildad adorna a Dios. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados, yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí, que soy manso y humilde. La humildad adorna a Dios. Yo soy manso, yo soy humilde de corazón. Quizás, mis hermanos, esta es la respuesta a las oraciones no contestadas. Quizás no estás preparado aún. Quizás no hay suficiente humildad en tu corazón. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Yo no quiero que Dios me diga, no te puedo atender así. Cuán poderosa es la humildad, que dice que a los humildes el Señor atiende. Dale un aplauso al Señor.